¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia con respecto a la deuda por el avión que ayudó en 2019 a apagar los incendios, el avión Ilyushin. El representante diplomático de Rusia hace algunas revelaciones. El encargado de negociaciones ratifica que enviaron cartas pidiendo el pago y aclara que una empresa estatal y no Rusia interpuso esta demanda. El encargado de negocios de Rusia en Bolivia, Yakov Fedorov, confirmó que fueron enviadas cartas oficiales al gobierno transitorio de Janine Áñez pidiendo el pago por los gastos operativos del avión bombero Ilyushin que en 2019 ayudó a apagar incendios en la Chiquitanía y fue anunciado como una cooperación por la propia voz de Evo Morales. Ahora Bolivia enfrenta una demanda de Rusia por aproximadamente 1.000.000 de euros. Escuchemos las revelaciones de este diplomático ruso y luego continuamos. Embajador de Rusia en Bolivia, el señor Vladimir Sprinchan. Embajador, muy buenas tardes. Le saluda Fabio Espinosa desde Bolivia TV. Fabio, muy buenas tardes. Por primero quisiera comentar que el señor Vladimir Sprinchan ha terminado su misión aquí. Me llamo Yakov Fedorov y estoy actuando como el encargado de negocios. Perfecto, señor Yakov. Vamos a entonces entrar en contexto porque en las últimas horas se dio a conocer de que durante el régimen de facto de la expresidenta Janine Áñez, nuestro país no pagó al menos 957.042 euros por combustible y gastos administrativos del avión Ilyushin, que vino a ayudar a sofocar las tareas de incendio que se registraron en Santa Cruz, en la zona de la Chiquitanía. Sí, eso es... Ese no es tan problema tanto grave, es el tema que hay que solucionar y esperamos que será solucionado. Pero es verdad que el avión llegó y funcionaba aquí en septiembre, octubre del año 2019. Hemos solicitado unas veces, pero lo que es más, no es más importante, es significativo me parece, que en diciembre se realizó una primera reunión de nuestro embajador con el ministro de Defensa en diciembre de 2019, señor López, y la autoridad boliviana comentó que ellos tienen un estatuto transitorio y por eso no podrían o no iban a solucionar, que todos los reclamos hay que dirigir al gobierno del señor Evo Morales. Eso y les comentaron. Después hemos mandado unas cartas, unas notas con reclamo de nuestro Ministerio de Emergencias, solicitando alguna información sobre cuándo podrían pagar. Pero una vez hemos tenido una respuesta que el señor ministro no está encargado de estos temas. Es verdad. Perfecto, embajador. Entonces se dio a conocer de parte de la embajada rusa a nuestro país tras que, digamos, nuestras autoridades no atendían su pedido. Es más, a la ex canciller Longarik se les había anunciado de que iba a acudir a un arbitraje, pero aún así no se dio respuesta entonces a Rusia. Mire, de verdad, yo aquí tengo, si me pueden ver, yo puedo mostrar las notas del mes de febrero, una nota a la Cancillería del mes de junio, donde recordamos que hay que cancelar la deuda, ¿no? De verdad, no tenemos respuestas. Yo tengo solamente, yo puedo mostrar estas notas, por ejemplo, esta nota recibida por la Cancillería, otra nota
recibido por la Cancillería. Este es, aquí también tengo la carta dirigida al señor López, del 21 de recibido. No tenemos respuestas, pero lo que quisiera comentar en este caso, que no es el problema tan grave, es el tema bien rutinario para la actividad de los para la actividad de las contrapartes de algún contrato. Este siempre pasa entre los sujetos económicos. Hay una contraparte en cada contrato, hay otra contraparte. Ellos se acuerdan a cancelar algunos servicios o algunos, yo no sé, productos, y cuando no puede realizarse este pago, claro que el mecanismo es el arbitraje. Pero en este caso, el contrato no fue intergubernamental. De parte de Bolivia, sí, el Ministerio de Defensa lo firmó. De parte de Rusia, lo firmó una empresa estatal que está encargada de estos aviones bomberos. Está dependiente esta empresa del Ministerio de Emergencias de Rusia, pero es una empresa estatal. En este caso, el reclamo ante arbitraje ha declarado esta empresa, ni ministerio ni gobierno. Por eso no es el problema, no es el conflicto que podría dañar los lazos y las relaciones entre nuestros países, que tenemos muchos proyectos y muchos éxitos en realizar estos proyectos. Y tenemos y tendremos aún más. Por eso no pienso que hay que dar mucha atención a este problema, porque de nuevo comento que no es político, es exclusivamente el problema financiero entre dos organizaciones, una organización boliviana y otra organización rusa. Perfecto, entonces, ¿cómo se puede llegar a una solución diplomática en este conflicto? No es conflicto, es el problema que hay que solucionar. Y claro que es evidente que cuando hay un problema de deuda, la mejor opción es cancelar, ¿no? O por lo menos conversar cuándo, cómo. Entonces, me parece que todo es posible, y si se realiza este pago en corto plazo, en brevedad, yo no soy especialista en arbitraje, pero como puedo imaginar, el caso puede ser solucionado de modo prejudicial. Pero esto hay que arreglar entre contrapartes, entre la contraparte boliviana, de Bolivia, quien firmó el contrato, y la contraparte de Rusia. Y si se necesita algún apoyo de nuestra parte, de parte de la embajada, siempre estamos para servir y para prestar este apoyo en cooperación, ¿no? Y un tema más, otro que quisiera comentar, que yo he leído en la internet unas frases cuando dicen que había un engaño, cuando citan al señor presidente Evo Morales, que él dijo que es el préstamo, que es donación. Esto no fue donación, esto no fue un alquiler, pero había que cancelar, había que pagar gastos operativos, inclusive combustible, y eso él dijo en la rueda de prensa, en la cual yo me presenté también. Por eso yo me recuerdo muy claramente estas palabras, y tengo muchas otras evidencias. No había engaño, había tal vez algún desentendimiento de otras personas, pero en realidad sí, nuestros pilotos lo manejaron. Por eso eso no fue alquiler, ¿no? Porque nuestros pilotos llegaron y ellos manejaron. Entre otros, uno de los pilotos ya ha fallecido por el COVID. Y ellos, pero bueno, claro que cualquier funcionamiento de cualquier aeronave necesita un servicio aeroportuario, combustibles, gasolina.
todo eso, ¿no? Esto se llaman gastos operativos. Y esto es lo que de que dijo el señor presidente Evo Morales, que ahora estamos diciendo también. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos darle una vez más las gracias al encargado de negocios en Bolivia de Rusia, el señor Jakub Fedorov, quien estuvo muy gentilmente contestando algunas cuestionantes que teníamos acerca de esta noticia que hoy se dio a conocer en nuestro país de la deuda que dejó el gobierno de facto de Yanine Áñez tras la utilización de un avión para ayudar a sofocar los incendios en la Chiquitanía. Muchísimas gracias, señor Fedorov. Gracias a ustedes, un placer. Y todo será bien, estamos seguros. Se ha comunicado desde Rusia y nos ha propuesto no alquilarnos, sino como préstamo. La empresa privada demanda el pago de 1 millón de euros. Recordemos que a fines de agosto del 2019, cuando Evo Morales presidía el país, la aeronave llegó a Bolivia con el anuncio de que el gobierno solo pagaría los costos de mantenimiento. Se ha comunicado desde Rusia y nos ha propuesto no alquilarnos, sino como préstamo, no alquilarnos, sino como préstamo, no alquilarnos, sino como préstamo. Solo que el Estado tiene que correr con todos los gastos operativos. Sobre la demanda arbitral interpuesta por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia contra el Ministerio de Defensa de Bolivia por el pago de casi 1 millón de euros por el alquiler del avión ruso Il-76. La gigante aeronave que combatió los incendios ocurridos en nuestro país el año 2019. Desde el Ministerio de Defensa hicieron conocer a la red Unitel que ya se ha iniciado el proceso para pagar al Estado ruso y evitar la demanda arbitral. No alquilarnos, sino como préstamo, no alquilarnos, sino como préstamo, no alquilarnos, sino como préstamo. Esas fueron las palabras del diplomático ruso, después que se conoció que Rusia le inició un proceso a Bolivia por una deuda de casi 1 millón de euros. El diplomático aclaró que fue una empresa estatal rusa la que inició el proceso de arbitraje internacional contra Bolivia para reclamar una deuda de 957.042 euros, casi 1 millón de euros. El monto se generó por el despliegue del avión ruso que colaboró en 2019 para apagar los incendios en la Chiquitanía. En una entrevista, el diplomático Fedorov sostuvo que en diciembre de 2019 se realizó una primera reunión del embajador ruso con el entonces ministro de Defensa Fernando López, quien le dijo que al tratarse de un gobierno transitorio no podían solucionar la deuda y que todos los reclamos hay que dirigir al gobierno del señor Evo Morales. De la misma forma, siempre según el diplomático ruso, se enviaron cartas solicitando información de cuándo el Estado podría pagar y una sola vez recibieron respuesta en sentido de que el ministro no se estaba ocupando de esos temas. Puedo mostrar notas del mes de febrero, del mes de junio, donde recordamos que hay que cancelar esta deuda, manifestó el diplomático ruso. Negó que el arbitraje interpuesto represente un conflicto entre ambos países, porque lo planteó la empresa estatal dependiente del Ministerio de Emergencia, pero no el gobierno ruso, manifiesta este diplomático. El contrato no fue intergubernamental de parte de Bolivia si el ministro de Defensa lo firmó, pero de parte de Rusia lo firmó una empresa estatal que está encargada de estos aviones bomberos, añadió al remarcar que no hay posibilidad de que este tema dañe los lazos entre ambos países. Pienso que no hay que dar tanta atención, no es político. El encargado de negocios de Rusia en Bolivia
se dio tiempo para responder a quienes sostienen que la administración de Evo Morales engañó al país. No fue donación, no fue un alquiler, pero había que pagar gastos operativos, inclusive combustible, y eso él dijo en esa rueda de prensa. No había engañado, había un desentendimiento de otras personas, expresó al remarcar que una prueba de que no fue alquiler es que los pilotos rusos llegaron y manejaron la nave. Para el apunte, uno de ellos ya falleció por COVID-19. Aunque no se trata de un tema entre países, considero que si se paga la deuda, el caso puede ser solucionado de modo prejudicial, y comprometió ayuda de parte de la embajada rusa si se lo necesita. Hasta el momento no hay respuestas de las ex autoridades, salvo el ex ministro de gobierno Arturo Murillo, que cuando se conoció la primera información publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: mitómano @evoespueblo e incapaz lucho por Bolivia. ¿A quién culparán? Rusia demanda a Bolivia por no pagar 957.000 euros por alquiler de un avión que Evo dijo que llegaba como ayuda, según Unitel publicó Arturo Murillo, quien era ministro de gobierno del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Es de esta forma que Rusia termina responsabilizando al gobierno transitorio de Yanine Áñez por el no pago de gastos operativos del avión bombero. El encargado de negocios de Rusia en Bolivia, Yakov Fedorov, responsabilizó al gobierno transitorio de Yanine Áñez por el no pago de los gastos operativos del avión Ilyushin, que ayudó a apagar el fuego en la Chiquitanía. El año 2019 se mostró varios documentos que fundamentaban sus afirmaciones. El diplomático entrevistado aclaró que esa situación no afectará de ninguna manera el nivel de relaciones bilaterales y la amistad entre ambos países. El diplomático ruso Fedorov recordó que la aeronave prestó servicios eficientes para apagar los graves incendios en Santa Cruz en el año 2019, pero que, según contrato, no se trató de un alquiler, sino de un apoyo a Bolivia que solo incluía el pago de gastos operativos de la aeronave, como el uso de combustible. Esos gastos operativos generaron un costo que debía ser pagado por el gobierno, pero la gestión transitoria de Yanine Áñez se negó sistemáticamente a pagar la deuda pese a las varias cartas y notificaciones que envió Rusia tanto a la entonces canciller Karen Blongarí como al entonces ministro de Defensa Luis Fernando López. Hemos mandado unas cartas, unas notas de reclamo solicitando alguna información sobre cuándo podrían pagar, pero no se obtuvo respuestas, indicó el diplomático ruso. Al respecto, el viceministro de Comercio Exterior e Integración Benjamín Blanco responsabilizó el viernes al gobierno transitorio de Yanine Áñez por el no pago de esta deuda en 957.042 euros por los gastos operativos y administrativos de la aeronave. El viceministro manifestó que el gobierno del expresidente Evo Morales hizo el primer pago, pero luego vino Áñez, quien cortó las relaciones con Rusia y dejó de pagar la deuda y motivó que el caso llegue a un arbitraje. Ante ello, el actual gobierno gestiona una solución a la deuda, pero al margen del arbitraje, ya que esa instancia significa multas y otros gastos. Al respecto, el encargado de negocios de Rusia expresó su predisposición y también la de su país para resolver este tema en el campo prejudicial.
Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. Aparece este diplomático ruso quien responsabiliza al gobierno transitorio de Yanine Áñez por el no pago de esta deuda, aclarando también que no fue una mentira de Evo Morales sino un malentendimiento, cuando Evo Morales sale a una conferencia de prensa a aclarar que no es alquiler sino una cooperación. Pero también recordemos que en las palabras del diplomático ruso también está la aclaración que no fue alquiler pero tampoco una cooperación y que el sentido está mal entendido por algunos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene mayor responsabilidad en el país por esta demanda que hoy sufre Bolivia por el uso de este avión ruso? ¿Será Evo Morales o Yanine Áñez quien tenga mayor responsabilidad de esta demanda contra Bolivia por más de 1 millón de euros? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de este diplomático, que al parecer apareció simplemente para lavar la cara de Evo Morales por las mentiras lanzadas en el momento que llegó este avión ruso para sofocar los incendios en 2019. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.